yo tengo un marco conceptual introductorio donde destaco 4 autores que han tenido un gran impacto, ¿no?, en toda mi formación. David Easton, que escribió hace mucho tiempo, ¿verdad? Huntington, por supuesto, Fukuyama, al que le tengo un enorme respeto, y a Carothers, que es un politólogo muy interesante que publicó un ensayo sobre la transición democrática en el 2002 en el Journal of Democracy y que me impactó desde entonces. Quiero decir que sobre la base de ese pequeño marco conceptual, inspirado en estos 3, es que yo hice el análisis de país por país. Trataré, como les dije, de ser lo más breve posible, inevitablemente es esquemático. Empiezo con Nicaragua. Obviamente es mi país y comprendo que el tema es complejo. A ver, el título, cuando yo redacté el tema de Nicaragua, yo puse Nicaragua, ciudadanos o clientes. Quiero decir que yo tengo un enorme respeto por mis compatriotas, pero también tengo que reconocer las realidades objetivas del país. Empiezo brevemente con el gobierno de Enrique Bolaños por una sencilla razón, porque en su último año el presupuesto formal de la nación no pasaba de 1.200 millones de dólares. Con estos 1.200 millones tenía que mediar entre Estado y sociedad y responder las exigencias de los organizados y, entre comillas, de los ciudadanos. Tienen que tomar en cuenta que 35% de esos ingresos venían de los recursos externos, lo cual requería una negociación con el fondo muy difícil. Y antes de empezar a gastar, antes de empezar a mediar, tenía que cumplir con la deuda interna, con los bonos del Banco Central, con las partidas constitucionales, lo que dejaba un neto sumamente reducido para satisfacer las demandas y las exigencias ciudadanas. En otras palabras, este era un gobierno que con dificultad enfrentaba lo que David Easton llama las presiones prosaicas de todos los días, mucho menos que pudiese enfrentar una presión mayúscula que se deriva de una decisión que otros toman en el mundo, pero que a un país como el nuestro, como el mío, lo afecta tremendamente. Yo comparo, la metáfora que utilizo para las presiones prosaicas y las mayúsculas es que las presiones prosaicas son como las olas de los lagos, pequeñas pero frecuentes. Y las presiones mayúsculas son como los tsunamis, no son tan frecuentes, pero son catastróficas. ¿Por qué digo eso? Porque yo no me voy a olvidar, y aquí está el señor Mario Arana, que en su época, el doctor Arana, que era el ministro de Hacienda, presidente del Banco Central en ese momento, no me recuerdo precisamente, de que en mayo del 2006 el barril del crudo superó los $70. Y en ese momento la gobernanza se tornó muy difícil. ¿Por qué? Porque para empezar, en mi país, en ese momento, 32% de los barriles que se importaban de petróleo se asignaban a la generación de energía eléctrica. Y por otro lado, la población masivamente, lo decían las encuestas, empezaron a preocuparse por el precio del transporte público. Y en ese momento, ante esas presiones, con tan pocos recursos, con 0 márgenes fiscales, la situación definitivamente se volvía muy difícil de administrar. Brevemente, para que vean el desastre que hemos pasado los nicaragüenses, la involución en la que hemos caído. Ahí está un estudio de Funides, el equivalente, el par de ustedes en Nicaragua, hecho por Mario de Franco, uno de los economistas más notables del país. Y básicamente ve el crecimiento del PIB per cápita en términos constantes y lo ve en diferentes épocas. Ahí está obviamente del 20 al 50, que no quiero que vean ese promedio. Miren el 51 al 60, el PIB per cápita creció al 3, 61 al 72 creció al 2,8, 73 78, a pesar que en ese año último la economía colapsó, aún así el PIB per cápita creció en 2,1. 79 90, año tras año, un decrecimiento impresionante. 91 2000, sigue siendo un PIB per cápita negativo. Y es hasta en el 2001-2007 que recuperamos un crecimiento positivo, pero de una enorme modestia, tomando en cuenta los rezagos. Y si ustedes lo comparan con el 2050, que incluye el periodo de la Gran Depresión, todavía el PIB per cápita del 2001-2007 en su crecimiento en términos reales está por debajo de 1920-1950. ¿Qué significa esto?
¿verdad? Que tuvimos 21, óigase bien, 21 años consecutivos de números negativos. Yo diría que esto es un tema notable. Ahora bien, el PIB per cápita de los nicaragüenses en el 2012, tomando como año base los precios del 2006 y no los del 94, porque ya se hizo una revisión finalmente, y ustedes tienen un PIB per cápita de $1,654. Lo pongo en perspectiva, muchachos, como decimos en el INCAE. Este es el equivalente al 76% del PIB per cápita de Honduras. O sea, mi benchmark muy modesto. Y es equivalente al 17% del PIB per cápita de Costa Rica. Lo vuelvo más dramático. Comparado a los años de los Somozas, a mediados de los 70, la última década de la autocracia del somocismo, vemos entonces que el PIB per cápita de Nicaragua, comparado al de Costa Rica, en ese momento, nuestro PIB per cápita representaba el 85% del PIB per cápita de Costa Rica. Hoy, menos del 20%. ¿Por qué hago esta observación? Porque cuando vos tenés un PIB per cápita tan modesto, me lleva a la gran pregunta si la sociedad nicaragüense en su conjunto tiene la capacidad de pensar en el futuro o solamente pensar en la inmediatez. Esa es una reflexión que se inspiró en el concepto del profesor Sobato, que hace algunos años insistía en el tema de la densidad ciudadana como sustento de los proyectos de la democracia liberal. Y por eso es que yo insistí en hacer la pregunta, ¿somos clientes o somos ciudadanos? El ciudadano espera mucho del Estado, pero no lo que puede satisfacer con su ingreso propio, familiar. El cliente está atento a todo lo que es pequeño, pero que es muy grande en su vida. La lámina de zinc, la libra de frijoles, la silla de rueda, la caja cuando se le muere el pariente. Eso es para el cliente gobernanza, que me resuelvan el día a día, lo que yo llamo gobierno muleta. Ahora bien, por eso es que yo digo de que si bien es cierto que esto es muy importante destacar, nuestras expectativas como sociedad son muy modestas, son inmediatas. Si yo gobierno para el futuro en mi país, yo no estoy gobernando. Y los réditos políticos son negativos. Ahora bien, ¿qué es lo que yo le respeto al gobierno del presidente Bolaño? Independientemente de que gobernó con montos muy modestos, ¿verdad? Y es que yo creo que él es de los pocos gobernantes que pensó en el futuro. Insistía en la inversión privada, en el crecimiento económico y en la densidad de empleos por familia. Y apostaba al futuro, pero objetivamente la inmediatez la descuidó completamente, porque no había para futuro o para lo inmediato en ese momento, tomando en cuenta las realidades del presupuesto. Ahora bien, aquí yo voy a decir algo que tal vez va a molestar, pero si yo veo la legitimidad de la autoridad desde la perspectiva de Weber, y lo pongo en los tres tipos puros, carisma, tradición, racionalidad, el presidente Bolaño gobernó aspirando a la racionalidad y a la tradición cuando la mayoría de los nicaragüenses estaban en el carisma y la tradición. Había un desfase entre su forma de gobernar y el cuerpo social del país. Por eso es que cuando uno de los mejores gobernantes de nuestro país, en términos de disciplina macroeconómica, de enfatizar instituciones, Estado de Derecho, todo lo que se habla de la democracia liberal, cuando está ya por terminar su mandato, Sid Gallup hace una encuesta en Nicaragua, ¿verdad? Y yo soy especialista en guardar encuestas, ¿verdad? Todas, ¿verdad? Y pregunta cómo va la gestión del presidente Bolaño. Mal 46%, muy mal 23% y bien, muy bien 31%. O sea, la sociedad tradicional a la que no le estaba resolviendo absolutamente nada, porque no le daba silla de ruedas, no le daba que fuera el oculista, etcétera, etcétera, estaban diciendo este gobierno habla de futuro y el mientras tanto, ¿quién me lo resuelve? Inclusive, en esa misma encuesta, Sid Gallup preguntó ¿cómo va el país? 71% va por el camino equivocado, 16% por el correcto, 13% no sabe, no responde. Ahora bien, independientemente de lo que acabo de alegar, y que lo alegaba en ese momento,
la aspiración a la modernidad institucional es algo que está muy fuerte en algunos sectores de mi país, por suerte, y en las elecciones del 2006, en vez de acudir a la vieja dicotomía sandinismo-antisandinismo, que era la manera de ganarle a Daniel siempre, se acudió a la dicotomía modernidad versus caudillo. Y los caudillos ganaron. Yo siempre he insistido que hay que tomar en cuenta, y ustedes pueden ver cuando suman el FSLN-PLC, que es la sociedad tradicional, versus ALN-MRS, que supuestamente aspiraban a la modernidad, bueno, la tradición como un agregado 65% versus 34,6%. Miren ese último dato de identificación partidaria, porque es realmente impresionante. En ese último dato, ustedes lo que están viendo es que los liberales, el viejo partido de los Somozas, no nos estemos enredando, ¿verdad? Porque ya es tiempo que empecemos a sincerarnos, pues, en todo lo complejo que son nuestros procesos históricos, ¿verdad? Tenía una identificación del 35% versus 30,5% del Frente Sandinista, MRS, que son los sandinistas disidentes, los modernos, los institucionales, en teoría, 4%, los conservadores no existen. Veamos ahora la Nicaragua de hoy en el 2012, para ver el tema de la distribución de aquello que es escaso, ¿verdad? Lo que decía David Easton, la política como el proceso de repartir aquello que es escaso entre los organizados. Bueno, entre el 2007 y el 2011, la cooperación multilateral tradicional ha sido muy generosa. Ahí están los flujos, casi 3.000 billones de dólares, para un país de mentira, obviamente bastante. Pero tienen ustedes ahora la cooperación complementaria y fuera del presupuesto de Venezuela en el marco del ALBA. En ese quinquenio, 2.400 millones de dólares. Inversión, si es eficiente, si no es eficiente, ese es otro tema, 450, 500 millones, y hemos acumulado en exportaciones 1.100 millones en este periodo de tiempo. Ahora bien, ¿qué te permite tener que con estos flujos podés hacer muchísimo a la hora de gobernar? Sobre todo tomando en cuenta las expectativas modestas de los nicaragüenses. ¿Qué es lo que más le agrada al presidente Ortega? Plan techo, casa para el pueblo, bono productivo, subsidio al transporte, interesante, muy bajo, nada me gusta. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Cuando ustedes suman estos programas, no cuestan más de 95 millones de dólares. O sea, también hay que tener imaginación. Obviamente, esto le ha dado unos réditos inmensos porque Daniel Ortega empieza a percibirse como el gobierno muleta del que yo hablaba anteriormente. Y doy un ejemplo breve, ya en lo concreto. El sandinismo perdió su esencia revolucionaria hace mucho tiempo. Es otro partido, como todos los partidos en la historia de Nicaragua, que de alguna manera sucumben a la tradición de una familia. Históricamente esa es la regla. Lo que pasa es que los otros partidos pertenecían a familias con abolengo. Hoy pertenece a un partido de alguien que no tiene abolengo histórico, como se entiende en sociedades como las nuestras. Si bien es cierto, perdió su esencia revolucionaria, sigue teniendo las virtudes, entre comillas, de una maquinaria formidable. Cuando en una provincia remota un pobre muere, el sandinista, el aparato sandinista está allí para darle la caja, como dicen en el campo, del muerto. Más tarde llegan con el café para la vela. Y al día siguiente le facilitan la camioneta de las alcaldías para transportar al muerto al cementerio. Hay un poema muy famoso en Nicaragua de Zacarías Palé que se llama Entierro de Pobre. Porque cuando uno se muere y es pobre, es una catástrofe. Bueno, esa catástrofe, el que está al lado de la víctima en ese momento, es alguien que llega en nombre personal del presidente a resolver. Ahora bien, vuelvo a insistir, si ustedes toman el 2012, cuando agarran los montos de la cooperación, de los gastos del gobierno central, lo que gastó, pues el presupuesto para gastar, ya no son los 1.200 millones de antes, ya son casi 2.000, pero ese no es el punto. Es la cooperación venezolana al margen del presupuesto, que te permite enfrentar tensiones prosaicas y tensiones mayúsculas y también, seamos francos, conformar una red clientelar formidable. ¿Por qué yo he hablado de populismo responsable? Que sé que esto genera controversia. Se ha hecho de paso, eso fue el resultado de un trabajo que hice para FUNIDE. Porque el populista piensa en la inmediatez sin pensar en las consecuencias del futuro. Pero también seamos francos, los neoliberales hablamos de crecimiento de futuro y el mientras tanto no existe.
Entonces, uno promete sustentabilidad económica, pero no tiene sustentabilidad política. Y lo que aquí tiene, y eso hay que reconocérselo, fue que logró reconciliar al Fondo Monetario con Chávez. Y por eso ustedes ven esos números que son del Fondo Monetario, donde el país, después de donaciones, tiene un superávit en su presupuesto formal en el 2011-2012, cuando todos, con excepción de Panamá, obviamente, que tiene un crecimiento espectacular y que el tema fiscal es irrelevante desde ese punto de vista, más el canal, tienen unas situaciones fiscales complicadísimas. El Salvador, Honduras y Costa Rica. No sé mucho de los números de Guatemala, porque Guatemala siempre para mí es el país que más me cuesta entender. Ahora bien, por eso es que podemos hablar de populismo responsable. Ahí ustedes ven las tasas de crecimiento económico que no son malas en estas circunstancias, 3,6 en el 2010, 5,4 en el 2011, 5,2. FUSNIDES está proyectando 4,5, 5. El fondo proyecta 4, pero el fondo siempre se va por debajo. Por otro lado, ¿cuáles son los motores de este crecimiento hasta ahora? Inversión extranjera directa. Impresionante, ¿verdad? Los centroamericanos, capitales fuertes, invierten en Nicaragua, los extranjeros, y las exportaciones que ahora en el 2012 casi cierran en 5.000 millones. El problema es que obviamente todo es commodities o maquilas, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo caracterizar este régimen? No hay duda que es una autocracia típica, la tradicional, donde el mediador exclusivo entre Estado y sociedad es Daniel Ortega. Es él el que está mediando, con eficacia y con un sentido de justicia, entre comillas. Y no hay transacción pública en el país, por muy insignificante que sea, la caja del muerto, que no sea personal, que no sea inmediata y que no sea entre el patrón protector y sus clientes. Al gobernante, la legalidad, cada vez lo vemos, y ahí en el paper se elabora sobre el tema, no le importa. El tema de la legitimidad electoral, menos todavía, pero eso sí, la efectividad, atender al cliente todos los días, como hace Movistar o con una de las grandes compañías, ¿verdad? Estar encima del cliente, eso ha sido interesante. Las encuestas, brevemente, porque obviamente el ejercicio electoral donde él sale fue percibido como un fraude generalizado en el mundo. Sin embargo, le preguntan a los nicaragüenses y le dicen cómo está la democracia de Ortega con los últimos 5 años: fortalecida 58%, debilitada 20%, igual 18%, no sabe, no responde 4%. Elecciones dudosas, 18%. Percepción que lleva el camino, correcto 55%, equivocado 32%. ¿Qué le viene a la mente cuando escucha vivir en democracia? Vivir en paz tranquilamente, es la categoría que sale más. Constitucionalidad, justicia, respeto a la ley, lo que ustedes hubieran mencionado en este salón, 5,5. ¿Ya? Ahora bien, irregularidades observadas o experimentadas en las elecciones nacionales del 2011 por una de las firmas, por uno de los estudios más respetados, ninguna 73. Obviamente, miren que hay un bulto enorme que dice que sí hubo irregularidades. Otra 10,6, doble, múltiple voto, expulsión fiscales, intimidad de juntas receptoras. Pero hay un 73% que se sintió que fue impecable en Nicaragua. Y cuando tienen que darle una evaluación al presidente, le dan una evaluación positiva del 60%. ¿Qué está diciendo Sid Gallup en la última encuesta? Que ya en Nicaragua no se puede encuestar con credibilidad, y es importante anotar ese punto, la del 2013, porque se sienten que hay intimidación y que por lo tanto los nicaragüenses, sobre todo en los temas políticos, no se sienten a gusto. Ahora bien, termino con Carothers. Carothers habla de la famosa zona gris que él elaboró en el 2002, cuando dice que la transición a la democracia, producto de la llamada tercera ola, no son inevitables, no son irreversibles, son mucho más complejas. Y en un momento dado él define lo que él llama la zona gris. Y la zona gris tiene diferentes círculos, como el infierno de Dante, ¿no? Y el círculo menos caliente, digamos, en la zona gris es el pluralismo débil, pluralismo enclenque, pero en un momento dado se mueve hacia lo que él llama poder dominante, en la que un solo líder domina el sistema de tal manera que no se ve probabilidades de alternancia en el poder. Yo creo que nosotros estamos en este momento en ese punto precisamente, donde estamos en lo que Carothers llamaría el poder dominante.
Ahora bien, ¿qué ocurre si la cooperación venezolana, etcétera, etcétera? Lean el trabajo, porque el tiempo nos come, ¿verdad? No voy a elaborar sobre eso porque resulta muy complejo ahorita. El tema de Costa Rica es fascinante porque la democracia consolidada está por volverse un pluralismo débil. No enclenque, pero débil. Si ustedes ven los números de los costarricenses en cómo perciben su modelo, es increíble. Democracia es preferible ante cualquier otra forma de gobierno. En el 2012, solo 57%. La democracia no sirve para resolver los problemas del país. Hay un 40% que dice que no sirve para resolver los problemas del país. ¿Usted cree que la democracia puede funcionar sin partidos políticos? Hay un 54% que dice, no, sí puede funcionar sin partidos políticos. El gobierno de Laura Chinchilla cierra el 2012 con una evaluación positiva del 13%, la más baja de todos los mandatarios en América Latina. ¿Y cuál es la gran paradoja? Que si ustedes ven esos números económicos, se van a percatar que esto fue elaborado por Francisco de Paula Gutiérrez, ¿verdad? Expresidente del Banco Central de Costa Rica y además de eso, profesor pleno del INCAE. Se van a percatar que es precisamente en el periodo 2010-2012 donde es uno de los mejores periodos económicos de Costa Rica, solamente inferior, óigase bien, al del 2002-2006, que es el mejor periodo desde el 78, donde también gobernó Abel Pacheco, que fue muy mal evaluado. Entonces pareciera que en el caso costarricense hay una disonancia entre economic performance y la percepción que tienen sus ciudadanos de los políticos, y trataré de explicar por qué es eso, ¿verdad? Ahora, continúo elaborando un poco sobre Costa Rica porque realmente es un país interesante. ¿Por qué con un PIB per cápita casi de $10,000, verdad? El más alto en la región, más alto todavía que el de Panamá, con una economía que camina, todavía ustedes tienen estos números, ¿verdad? Porcentaje de hogares bajo la línea de la pobreza, comparado al 60, obviamente ha habido una mejoría notable, pero en comparación, digamos, al 70, todavía se han quedado estancados en el 20%. Y es un tema que a ellos los afecta tremendamente. Ahora, es una línea de la pobreza que se calcula sobre un hogar de 3,5 y por persona un ingreso de $193. O sea que para ser pobre, clasificado como un hogar pobre en Costa Rica, tu ingreso familiar tiene que estar por debajo de $650. Eso en mi país es clase media alta, ¿no? Ahora bien, 85% también de los costarricenses están cubiertos por la Caja del Seguro Social costarricense. ¿Dónde puede estar esta explicación? Bueno, en la evolución del tema de la distribución del ingreso. Ustedes pueden ver ahí los números y definitivamente por eso es que en la encuesta de UNIMED reciente, 8 de cada 10 ven baja la posibilidad de una justa distribución de la riqueza. Y ahí ustedes pueden ver cómo definitivamente, si bien es cierto, había ciertas mejoras en comparación al 2004, todavía en comparación al 88, Costa Rica es, objetivamente hablando, en la distribución del ingreso, una sociedad más desigual. El punto central que yo haría, sin embargo, es que muchos de los que están en el quintil superior están allí no por derecho genético, están allí porque el sistema facilita la movilidad social vía la inversión masiva en los sistemas de educación pública. Y a pesar que pudieron haber estado en el quintil 1, 2 o 3, su origen, y ahora están en el quintil 5, es el resultado de un Estado que ha funcionado muy bien para esa sociedad en muchos aspectos. Sin embargo, la Costa Rica profunda prefiere ser igual a no ser tan próspera. De esa conclusión he llegado. Porque la verdad del caso es que todos estos quintiles están viviendo mucho mejor que sus abuelos o sus padres. Pero como ya no son tan iguales, independientemente de que vivan mejor, y para los costarricenses la igualdad es el valor supremo, ¿verdad? Se les torna sumamente difícil. ¿Qué es la explicación que dan de esta desigualdad algunos analistas? Bueno, que en los últimos 30 años el Estado se ha venido compactando, la contribución a la fuerza laboral ya no es del 30%, sino que es del 15%, del 16%, que al venir desmantelando el Estado como el principal distribuidor de bienes y servicios, la desigualdad ha incrementado. El mercado ha traído desigualdad y eso ha contribuido verdaderamente a estos números de desigualdad que a los costarricenses los torturan de una manera muy peculiar. Ahora, era inevitable moverse hacia el mercado si ustedes ven los números de la debacle del 78-82. Pero ¿quién fue el principal forjador de esa transición? Liberación Nacional. El partido que nació con la idea de que el Estado tenía que ser fuerte y tenía que estar ahí para garantizar la igualdad ciudadana. Ahora,
yo les puedo seguir dando números y ustedes van a ver que la legitimidad de la sociedad política costarricense, la de sus partidos, está colapsando aceleradamente. Cuando ustedes tienen que en la última encuesta solamente Liberación tiene todavía un cuerpo electoral interesante del 23%, muy por debajo de sus promedios históricos, y que todos los demás otros partidos tienen 8%, uno puede entender por qué puede ocurrir en Costa Rica lo que ya está ocurriendo en Guatemala, la fragmentación de la sociedad política. Miren, en el 2014 se espera que hayan 14 partidos postulando candidatos, ¿verdad?, para cargos públicos. ¿Y qué es lo que estamos viendo verdaderamente? Que ya precisamente por la dispersión que hay en la Asamblea, el sistema político costarricense es incapaz de tomar una decisión difícil. Es incapaz. Y de ahí, de que la única decisión difícil que han tomado fue el tema de CAFTA con el presidente Arias. Pero aparte de eso, no tienen la capacidad de consensuar muchas cosas, ¿no? Y por eso es que la situación se complica en Costa Rica, sobre todo si se sigue fragmentando la distribución de la representatividad electoral en el Parlamento. Debo decir de que Costa Rica lo que tiene fuerte hoy, contrario a lo que ocurría a finales de los 70, es la economía. A finales de los 70 lo que salvó a Costa Rica de la debacle centroamericana fue una sociedad política fuertísima. Hoy su sociedad política está por el suelo, pero su economía todavía le da espacio para esperar 4 o 5 años para que se ordenen la sociedad política y tomen las medidas fiscales que son necesarias. Pero ellos todavía tienen 5 años para ser irresponsables. Pues yo sé que esto es muy atrevido y lo hago para provocar. Pero si el Parlamento en los próximos 4 años se vuelve todavía más disperso, lo que le están ofreciendo que van a hacer al Fondo Monetario en temas fiscales, lo veo sumamente difícil. La otra cuestión es que en Costa Rica todo el mundo está organizado, pero hay unos que no están organizados, que siguen siendo la mayoría, y esos resienten a los organizados. ¿Y quién va a representar a esos que los resienten? Al final, por eso es que yo digo que Costa Rica está pasando de ser una democracia consolidada a una democracia débil, a un pluralismo débil, usando las categorías de carácter. Honduras, señores y señoras, la sociedad política era fuertísima, los números te lo indican. Hay momentos en que yo me conmuevo de cuán fuerte era la sociedad política hondureña, inclusive cuando está saliendo el presidente Flores de Honduras, los índices de aprobación eran abrumadores. Y lo más increíble es que cuando estaba entrando el presidente entrante, conservador, el presidente Maduro, los números también decían que Maduro era una maravilla y que el país iba súper bien. Estoy hablando a principios de los 90. Y ustedes pueden ver números tras números donde era una sociedad política tan fuerte que en América Latina no había tanta identificación con los partidos como había en Honduras, salvo Nicaragua en segundo lugar y Uruguay en un lugar tercer distante. Tuvieron elecciones regulares, alternancias en el poder, etcétera, etcétera, y de repente todo lo que estábamos viendo empieza verdaderamente a erosionarse y los hondureños y los ciudadanos se empiezan a desvincular de su sociedad política. ¿Por qué creo yo que es esto? Y aquí entro en un tema que tal vez puede crear más controversia de la que a mí me gusta, porque recientemente ya la controversia le huyo, ¿ya? En parte yo creo que la razón por qué esto está ocurriendo es porque los hondureños perciben en la sociedad política un instrumento de la sociedad económica, que a la hora de mediar entre Estado y sociedad, los hondureños ni siquiera perciben a la sociedad política mediando para los otros organizados, a menos que sea de la sociedad económica fuerte. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? El Estado es percibido como el Estado máquina de Maquiavelo, al servicio de algunos, y no ha podido hacer la transición, que es un requisito fundamental en la democracia liberal representativa, de un Estado que pretenda, al menos, ser justo y neutral a la hora de distribuir entre lo escaso, entre la sociedad y los ciudadanos. Yo personalmente creo que eso es en gran medida lo que explica también por qué llega y se consolida alguien, bueno, no se consolida, llega alguien como Chávez, como Mel Zelaya, perdón el comentario, el Freudian slip, dirían, ¿verdad? Y pretende ser él el nuevo mediador entre Estado y sociedad, diciendo yo voy a ser más efectivo, más justo,
Mauricio Chusí tiene una presentación sobre el tema de Honduras interesantísima, donde ustedes ven cómo con el celaísmo se hicieron ajustes salariales insostenibles, totalmente, que le puso un piso fiscal a cualquier gobierno muy difícil de administrar, pero sigo insistiendo, la percepción del Estado máquina entre los hondureños y que no me represente ese Estado máquina es lo que siempre, al final del día, trae como consecuencia de que muchos busquen una alternativa en este tipo de figuras mesiánicas. Inclusive, seamos francos, el que está dominando otra vez el escenario político es precisamente Mel Zelaya de regreso. Podemos hablar más adelante sobre el tema constitucional, que es fundamental y lo reconozco, y ahí hay números sobre también muchas veces cómo los que deciden en Honduras se engañan. Yo honestamente creo que hubo un autoengaño. Los números de las elecciones del 2009 fueron fatales, ¿verdad? En el término de darle legitimidad a ese resultado, porque la abstención estuvo, dependiendo cómo la cuentan, en 50% y en 57%, ¿verdad? Los números nuevos sobre no votaría, simpatía por algún partido político, apoyo a la democracia, son deficientísimos, y por eso es que yo sigo insistiendo que la situación hondureña no es fácil. Ahí están otros indicadores que tienen que ver con el tema de la violencia y la percepción ciudadana de los partidos políticos, y no les quise dar unos números de los empresarios. Los empresarios son los que inspiran menos confianza en Honduras. Los empresarios, seguidos por los partidos políticos. ¿Ya? Entonces creo que es fundamental este llamado de alerta, porque yo honestamente creo que Zelaya es hijo de Honduras, no es hijo tanto del chavismo. O sea, nosotros somos los que creamos nuestros propios demonios, estemos claros de ese tema, ¿verdad? Y creo que tenemos que empezarlo ya a resolver con realidad. El Salvador, mi segundo país, después de mi querido país Nicaragua, mi segundo país más querido y al que vivo tratando de entender. Óiganme, los números de partidos políticos. Bueno, primero que todo, aquí sobran las encuestas. Yo siempre he dicho que aquí yo puedo encontrar cualquier encuesta para defender mi argumento. Eso reconozcámoslo. Pero la mayoría de las encuestas te dicen en El Salvador que su sociedad política está devaluada, ¿verdad? De la percepción de los salvadoreños, de la democracia salvadoreña, es terrible. Ustedes lo pueden ver inclusive en el propio paper, que ya no tengo tiempo para ponerlo en esta presentación porque anoche la estuve recortando tratando de cumplir con las exigencias de los tiempos. La verdad del caso es que esto es una situación bastante complicada. En parte, ¿por qué? ¿Verdad? Porque para distribuir aquello que es escaso, que es la esencia de la política, según Easton, entre los organizados y la ciudadanía en su conjunto, tenés que tener algo que distribuir. Por eso es que yo digo que aquí lo escaso se torna más escaso, porque El Salvador es de esos misterios que algunos los explican, otros no, de que hace todo lo que tiene que hacer según el recetario, que hay que hacer las cosas bien, y no crece. Ahora bien, cuando uno ve, ahí están las proyecciones del crecimiento. Este es un ejercicio que también hizo Francisco de Paula Gutiérrez, donde lo que tomaría para duplicar el PIB real en términos per cápita, ¿verdad? Y da la casualidad que si El Salvador sigue creciendo a los ritmos promedios de los últimos años y la tasa de población crece al mismo promedio, tomando en cuenta que es un PIB de $3.800, le tomaría casi 88 años duplicar su PIB per cápita, según esos números. Independientemente de que sean una exageración, el tema central es que lo escaso en este país se torna más escaso, y la cuestión tributaria, cuando no creces, se te vuelve una pesadilla, porque aunque aumentes la presión tributaria, el crecimiento deficiente te genera una insuficiencia tributaria para poder responder a las expectativas de una sociedad que tiene precisamente un PIB per cápita de $3.800, el doble del de Nicaragua, pero el 40% del de Costa Rica. Y esto, yo estoy convencido, es un país donde lo que tenemos es una sociedad de clase media aspiracional, que tiene el ingreso para aspirar, pero no para consumir, ¿verdad? Y eso ha creado, creo yo, muchísimo irritamiento en la sociedad salvadoreña. Ahora, el por qué no crece el país, ahí están los estudios de Edwards, ahí están los estudios de Hausman, de Roderick, de Velasco. Manuel Heinz nos ha dado otras perspectivas interesantísimas que hay que estudiar,
Inclusive en un momento dado, me acuerdo cuando hace muchos años, aquí en FUSADE, yo insistía de que el gran problema de El Salvador es de que tenés elecciones todo el tiempo en una sociedad política polarizada, y cada vez que hay elecciones, en vez de ser como ir a ver al dentista para que te limpie los dientes, era una operación de corazón abierto. Y que por eso era tan importante crear la suerte de centro vital, que siempre insistí cuando no era la moda, de crear un partido con fronteras compartidas, que es fundamental para poder mediar entre Estado y sociedad y no tener una sociedad política polarizada, porque es muy difícil. El problema de esa recomendación es que le complicaba la vida electoralmente a Arena, porque Arena por mucho tiempo, seamos francos, jugaba el argumento de que el uy, uy, uy. El problema es que ganás elecciones así, pero no gobernás así. Y aquí se trataba también ya de gobernar, ¿verdad? Y ese fue uno de los reclamos que yo siempre le hice a mis grandes amigos aquí en El Salvador. Ahora bien, el otro problema que yo también veo con esta sociedad es que por años vienen prometiendo que si yo solo tomo la última decisión, la última reforma, todo estará bien. Y por eso es que yo hablo de los conejos que saca el mago. ¿Qué otro conejo van a sacar? Ya privatizamos, ya hay CAFTA, ya dolarizaste. ¿Qué otro conejo vas a sacar? Ya la gente está cansada. Y mi punto central, y aquí esto es una cuestión para todos los salvadoreños, independientemente de dónde están, porque ya el FMLN no es un partido de izquierda, es otro partido rentista, desnudo de ideología, peleando por su renta cada vez más escasa, ¿verdad? Y por eso es que la política se torna tan amarga. El punto que yo insisto, fíjense, es que si El Salvador en el próximo quinquenio de alguna manera no renueva el crecimiento económico, el salvadoreño no renueva la esperanza. Este es un país que está por volverse, y no quiero exagerar, lo hago solo por molestar tal vez, pero hay un elemento de verdad, que estamos en la antesala de la sociedad natural de Thomas Hobbes, ¿verdad? Donde no hay un sentido del bien común, de la cooperación, donde el capital social se vuelve negativo, y donde definitivamente, para serle franco, yo es un momento en que le tengo muchísimo temor. Por eso es que de alguna manera el sistema político en su conjunto es el que está en problema. No es que Arena esté en problema, no es que el FMLN esté en problema, es la democracia representativa la que puede estar en problema. Porque cuando los partidos son incapaces de mediar con un mínimo de efectividad y justicia, simple y sencillamente, la democracia empieza a perder su legitimidad como instrumento de distribución de aquello que es escaso. Y por eso es que decía que El Salvador se puede ver en una situación donde los salvadoreños en 5 o 6 años digan: vámonos al poder dominante de carácter, alguien que resuelva. Institucionalidad, legalidad, ¿qué es eso? Yo quiero que me resuelvan. Brevemente en el tema de Guatemala, porque ya me dijeron que me calle. Y además, este es un país que ya no tiene El Salvador, ya no tiene espacio para ser irresponsable. Ese es el otro problema. Ya no tenés tiempo, ya no tenés espacio, ¿verdad? Ya llegaste y ahí está. Bueno, espero que le faciliten el tema del paper, ¿no? Guatemala, por el amor de Dios, Guatemala es un desafío conceptual increíble, una sociedad política tremendamente inestable, tremendamente volátil, una multiplicidad de partidos impresionante, y tienen ya varias décadas de tener elecciones regulares, de que la gente va y de alguna manera que el ejercicio continúa. Pero no hay duda alguna que ustedes pueden ver ese cuadro elaborado por los estudiantes de INCAE, mano de obra barata e inteligente, ¿verdad? Donde no solamente hay una multiplicidad de partidos, pero cómo los diputados se cruzan de una manera verdaderamente como si fuera el mercado de valores, ¿verdad? Me encantaría ver cuánto vale cada cruce. Bueno, ahora bien, yo sé que denme 2 minutos más y ya silencio. Miren ustedes el partido líder, que es el partido que está sorprendiendo a todo el mundo, ¿verdad? Es el que tiene la captura mayor de diputados. Ahora bien, todos sabemos que el líder, ¿verdad?, es un misterio. Entonces, el punto central, y no quiero ser categórico en este tema, es de que cuando tenés una sociedad política muy fragmentada, muy débil, cualquiera la puede cooptar. Y tal vez para el empresariado guatemalteco era muy cómodo tener una sociedad política fragmentada, débil antes. Pero creo que ahora, más que nunca, hay que fortalecer a la sociedad política y al Estado por estos nuevos desafíos que requieren de una sociedad política que no sea tan fácilmente seducible por alguien extraño.
Perdonen porque terminé aceleradamente y la verdad del caso es que ahí están las conclusiones. Lean el trabajo y definitivamente el trabajo le da más cuerpo a lo que aceleradamente he tratado de elaborar.